Buen día tengan ustedes, estudiantes. El día de hoy, un maravilloso día. Espero que sea fructífero para cada uno de ustedes. Se mantengan en la paz y la unión familiar. Vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy, en literatura, hablaremos de la narración. Todos tenemos un concepto de qué cosa es la narración, ¿no? A través de las imágenes ya más o menos nos imaginamos a qué nos referimos con narración. Pero vamos a profundizar un poco más la narración. La narración es el relato de acontecimientos ocurridos a una persona en un determinado lugar y en un cierto tiempo. Narrar es contar hechos, acciones, historias, anécdotas, etc., que pueden ser reales o imaginarias. Contar lo que nos ocurre todos los días o lo que les ocurre a los demás. Es interesante porque nos da la oportunidad de entablar relaciones con otras personas. Por esta razón, es necesario que conozcamos la estructura del texto narrativo, es decir, la relación que se establece entre sus elementos y sus partes. Elementos de la narración. Contamos con el espacio, que es el lugar donde se desarrolla la acción. El tiempo, en la narración se hace referencia a la duración de la acción. Y la acción, formada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. Hay hechos más importantes, que son los núcleos, que corresponden a los momentos más relevantes del relato: inicio, momento culminante o nudo, y un hecho final que contiene el desenlace de lo sucedido. Las otras acciones se denominan secundarias o menores. La estructura de la narración. Tiene introducción, donde el autor plantea la situación que va a desarrollar y la realiza presentando los personajes y su entorno. Es probablemente la parte fundamental del texto narrativo, pues de ella depende el que la obra sea o no capaz de captar la atención del lector. Nudo. En toda narración se plantea siempre un conflicto, un momento cumbre en el que todas las líneas planteadas en la introducción convergen sobre un hecho fundamental que marca todo el relato, es como la parte intrigosa. A ese punto central se le denomina nudo. Desenlace, a lo que nos gusta mucho de nosotros, un final feliz, pero muchas veces no lo son, es el momento en que el conflicto planteado como nudo de la narración llega a su conclusión. Si la introducción capta la atención del lector y el nudo consolida la narración, el desenlace puede ser el punto en que un relato triunfe o fracase en la mente del lector. Muchas veces no nos gustan los finales, ¿no? Cuando no son felices. En cuanto a su estructura, el texto narrativo suele clasificarse en estructura externa, que comprende la organización física del texto en capítulos, partes y secuencias, etc. Estructura interna, que abarca todos los elementos que componen el texto narrativo: narrador, espacio y tiempo. Vamos a leer El zar y la camisa. Estaba muy enfermo el zar y dijo: el zar y la camisa. Daría la mitad de mi reino a quien me curase. Entonces todos los sabios se reunieron para ver cómo curarle, pero no encontraron el medio. Uno de ellos, sin embargo, declaró que sabía cómo podría curarse el zar. Si se encuentra un hombre feliz sobre la tierra, dijo, que le quiten su camisa y lo pongan al zar, entonces quedará curado. El zar mandó buscar un hombre feliz por todo el mundo. Los enviados del soberano recorrieron todos los países, pero no hallaron lo que buscaban. No encontraban un solo hombre que estuviera contento con su suerte. El uno era rico pero enfermo. El otro estaba sano, pero era pobre. Aquel rico y sano se quejaba de su mujer, de sus hijos. Todos deseaban algo más y no eran felices. Un día, el hijo del zar, que pasaba por delante de una pobre choza, oyó en su interior a alguien que exclamaba: gracias a Dios he trabajado y he comido bien. Soy feliz. ¿Qué más puedo desear? El hijo del zar se sintió lleno de alegría e inmediatamente mandó por la camisa de aquel hombre.
a cambio de cuanto quisiera. Los enviados se presentaron a toda prisa en la choza del hombre feliz para quitarle la camisa, pero el hombre era tan pobre que ni siquiera usaba esta prenda. Comprensión de texto, lo que van a hacer ustedes. ¿Quién es el personaje principal de la narración? El zar, ¿no? Mencionan los dos personajes secundarios. Sus sirvientes, sus vasallos, el hijo del zar. ¿Dónde y cómo buscaban al hombre feliz? Por todas partes del reino. ¿Qué oyó el hijo del zar en el interior? Y un hombre dijo que era feliz. ¿Qué sucedió cuando los enviados del zar llegaron a la humilde choza? Encontraron al hombre, pero lamentablemente no usaba la camisa. ¿Qué nos enseña esta narración? A ver, eso sí se lo voy a dejar a ustedes. ¿Qué les enseña? Relacionen el zar y la camisa. Buscaba una camisa para hacer feliz al zar. ¿Es necesario eso? La nariz. No hay nadie en todo y que no conozca la nariz de Senchinagua. Medirá unos 16 centímetros y es como un colgajo que desciende hasta más abajo del mentón. Es de grosor parejo, desde el comienzo al fin. Es en una palabra, una cosa larga, con aspecto de embutido, que le cae desde el centro de la cara. Naibu tiene más de 50 años y desde sus tiempos de novicio y aún encontrándose al frente de los seminarios de la corte, ha vivido constantemente preocupado por su nariz. Por cierto que simula la mayor indiferencia, no ya porque su condición de sacerdote, que aspira a la salvación en la tierra pura del oeste, le impida abstraerse en tales problemas, sino más bien porque les disgusta que los demás piensen que a él le preocupa. Naibu teme la aparición de la palabra nariz en las conversaciones cotidianas. Existen dos razones para que Naibu le moleste su nariz. La primera de ellas, la gran incomodidad que le provoca su tamaño. Esto no le permitió nunca comer solo, pues la nariz se le hundía en las comidas. Entonces Naibu hacía sentar mesa por medio a un discípulo, a quien le ordenaba sostener la nariz con una tablilla de unos 4 centímetros de ancho y 66 centímetros de largo, mientras duraba la comida. Pero comer en esas condiciones no era tarea fácil, ni para el uno ni para el otro. Cierta vez, un ayudante que reemplazaba a ese discípulo estornudó, y al perder el pulso, la nariz que sostenía se precipitó dentro de la sopa de arroz. La noticia se propaló hasta llegar a Cayoto, pero no eran esas pequeñeces la verdadera causa del pensar de Naibu. Le mortificaba sentirse herido en su orgullo a causa de la nariz. La gente del pueblo opinaba que Naibu debía de sentirse feliz, ya que a él, al no poder casarse, se beneficiaba como sacerdote. Pensaba que con esa nariz ninguna mujer aceptaría unirse a él. También se decía maliciosamente que él había decidido su vocación justamente a raíz de esa desgracia. Pero ni el mismo Naibu pensó jamás que el tomar los hábitos le aliviaría esa preocupación. Empero, la dignidad de Naibu no podía ser turbada por un hecho tan accesorio como podía ser el de tomar una mujer. De ahí que tratara activa lo pasivamente, de restaurar su orgullo malherido. En primer lugar, pensó en encontrar algún modo de que la nariz aparentara ser más corta. Cuando se encontraba solo, frente al espejo, estudiaba su cara detenidamente desde diversos ángulos. Otras veces, no satisfecho con cambiar de posición, ensayaba pacientemente apoyar la cara entre las manos o sostener con un dedo el centro del mentón. Pero lamentablemente no hubo una sola vez en que la nariz se viera satisfactoriamente más corta de lo que era. Ocurría además que cuando más se empañaba, más larga la veía cada vez. Entonces, es decir, cuando más se empeñaba, más larga la veía cada vez. Entonces guardaba el espejo y, suspirando hondamente, volvía descorazonado a la mesa de oraciones. De ahí en adelante mantuvo fija su atención en la nariz de los demás. En el templo de
y Ketnobu funcionaban frecuentemente seminarios para los sacerdotes. En el interior del templo existían numerosas habitaciones destinadas a alojamientos y las salas de baños se habilitaban en forma permanente, de modo que allí el movimiento de sacerdotes era continuo. Naibu escrutaba pacientemente la cara de todos ellos con la esperanza de encontrar siquiera una persona que tuviera una nariz semejante a la suya. Nada le importaban los lujosos hábitos que vestían, sobre todo porque estaba habituado a verlos. Naibu no miraba a la gente, miraba las narices, pero aunque las había aguileñas, no encontraba ninguna como la suya. Y cada vez que comprobaba esto, su mal humor iba creciendo, y al hablar con alguien, inconscientemente se tocaba el extremo de su enorme nariz y le veía enrojecer de vergüenza a pesar de su edad. Ella denunciaba su mal humor. Recurrió entonces a los textos budistas en busca de alguna hipertrofia, pero para desconsuelo de Naibu, nada le decía si el famoso sacerdote japonés Nichiren o Sariputra, una de las 10 discípulos de Buda, había tenido narices largas, seguramente. Tanto Nagarjuna, el conocido filósofo budista del siglo II, como Bamei, otro ilustre sacerdote, tenían una nariz normal. Cuando Naibu supo que Ryugentaku, personaje legendario del país Shu de China, había tenido grandes orejas, pensó cuánto lo habría consolado si en lugar de esas orejas se hubiera tratado de la nariz. Pero no es de extrañar que, a pesar de estos lamentos, Naibu intentara en toda forma reducir el tamaño de su nariz. Hizo cuanto le fue dado hacer, desde beber una cocción de uñas de cuervo hasta frotar la nariz con orina de ratón. Pero nada, la nariz seguía colgando lánguidamente, hasta que un otoño un discípulo enviado en una misión a Kyoto reveló que había aprendido de un médico su tratamiento para cortar narices. Sin embargo, Naibu, dando a entender que no le importaba tener esa nariz, se negó a poner en práctica el tratamiento de ese médico de origen chino. Si bien, por otra parte, esperaba que el discípulo insistiera en ello, y a la hora de las comidas decía antes todos intencionalmente que no deseaba molestar al discípulo por semejante tontería. El discípulo, advirtiendo la maniobra, sintió más compasión que desagrado, y tal como Naibu lo esperaba, volvió a insistir para que ensayara el método. Naturalmente, Naibu accedió. El método era muy simple y consistía en hervir la nariz y pisotearla después. El discípulo trajo del baño un balde de agua tan caliente que no podía introducirse en ella el dedo. Como había peligro de quemarse con el vapor, el discípulo abrió un agujero en una tabla redonda y, tapando con ella el balde, hizo a Naibu introducir su nariz en el orificio. La nariz no experimentó ninguna sensación de sumergirse en el agua caliente. Pasado un momento, dijo el discípulo, creo que ya ha hervido. Naibu sonrió amargamente. Oyendo solo estas palabras, nadie hubiera imaginado lo que se estaba hirviendo era su nariz. Le picaba intensamente. El discípulo la recogió del balde y empezó a pisotear el promontorio humeante. Acostado y con la nariz sobre una tabla, Naibu observaba cómo los pies del discípulo subían y bajaban delante de sus ojos, mirando la cabeza calva del maestro. Aquel le decía de vez en cuando, apesadumbrado: ¿no te duele? ¿Sabes? El médico me dijo que pisara con fuerza, pero ¿no te duele? En verdad no sentía ni el más mínimo dolor, puesto que le aliviaba la picazón en algún lugar exacto. Al cabo de un momento, unos granitos empezaron a formarse en la nariz. Era como si hubiera asado un pájaro desplumado. Al ver esto, el discípulo dejó de pisar y dijo como si hablara consigo mismo. El médico dijo que había que sacar los granos con una pinza.
expresando en el rostro su disconformidad con el trato que le daba el discípulo. Ñahui callaba. No dejaba de valorar la amabilidad de éste, pero tampoco podía tolerar que tratase su nariz como una cosa cualquiera, como el paciente que duda de la eficacia de un tratamiento. Ñahui miraba con desconfianza cómo el discípulo arrancaba los granos de su nariz. Al término de esta operación, el discípulo le anunció con cierto alivio: «Tendrás que hervirla de nuevo». La segunda vez, comprobaron que se había cortado mucho más que antes. Acariciándola aún, Ñahui se miró avergonzado en el espejo que le tendía el discípulo. La nariz, que antes le llegara a la mandíbula, se había reducido hasta quedar solo a la altura de los labios superiores. Estaba naturalmente enrojecida a consecuencia del pisoteo. En adelante ya nadie podrá burlarse de mi nariz. El rostro relajado en el espejo contemplaba satisfecho a Ñahui. Pasó el resto del día con el temor de que la nariz recuperara su tamaño anterior. Mientras leía los sutras o durante las comidas, en fin, en todo momento, se tanteaba la nariz para poder desechar sus dudas, pero la nariz se mantenía respetuosamente en su nuevo estado. Cuando despertó al día siguiente, de nuevo se levantó. Se llevó la mano a la nariz y comprobó que no había vuelto a sufrir ningún cambio. Ñahui experimentó un alivio y una satisfacción solo comparables a las que sentía cada vez que terminaba de copiar los sutras. Pero después de 2 o 3 días comprobó que algo extraño ocurría. Un conocido samurái que llegó de visita al templo lo había entrevistado. No había hecho otra cosa que mirar su nariz y, conteniendo la risa, apenas le había hablado. Y para colmo, el ayudante que había hecho caer la nariz dentro de la sopa de arroz, al cruzarse con Ñahui fuera del recinto de lectura, había bajado la cabeza, pero luego, sin poder contenerse más, se había reído abiertamente. Los practicantes que recibían de él alguna orden lo escuchaban ceremoniosamente, pero una vez que él se alejaba rompían a reír. Eso no ocurría ni 1 ni 2 veces. Al principio Ñahui lo interpretó como una consecuencia natural del cambio de su fisonomía, pero esta explicación no era suficiente. Aunque el motivo fuera ese, el modo de burlarse era diferente al de antes, cuando ostentaba su larga nariz. Si en Ñahui la nariz corta resultaba más cómica que la anterior, esa era otra cuestión. Al parecer, ahí había algo más que eso. Pero si antes no se reían tan abiertamente, así cavilaba Ñahui, dejando de leer el sutra e inclinando su cabeza calva, contemplando la pintura de Samantavyadra. Recordó su larga nariz de días atrás y se quedó meditando cómo aquel ser repudiado y desterrado que recuerda tristemente su glorioso pasado. Ñahui no poseía lamentablemente la inteligencia suficiente para responder a este problema. En el hombre conviven 2 sentimientos opuestos. No hay nadie, por ejemplo, que ante la desgracia del prójimo no sienta compasión. Pero si esa misma persona consigue superar esa desgracia, ya no nos emociona mayormente. Exagerando, nos tienta a hacerla caer de nuevo en su anterior estado, y sin darnos cuenta, sentimos cierta hostilidad hacia ella. Lo que Ñahui sintió en la actitud de todos ellos fue, aunque él no lo supiera con exactitud, precisamente ese egoísmo de observador ajeno ante la desgracia del prójimo. Día a día Ñahui se volvía más irritable e irascible. Se enfadaba por cualquier insignificancia. El mismo discípulo que le había practicado la cura con la mejor voluntad empezó a decir que Ñahui recibía el castigo de Buda. Lo que enfureció particularmente a Ñahui fue que cierto día escuchó agudos ladridos y al asomarse para ver qué ocurría, se encontró con que el ayudante perseguía a un perro de pelos largos.
con una tabla de unos 70 metros, de una tabla de unos 70 centímetros de largo, gritando: la nariz, te pagaré en la nariz. La nariz, te pegaré en la nariz. Ñahui le arrebató el palo y le pegó en la sidra al ayudante. Era la misma tabla que había servido antes para sostener su nariz cuando comía. Ñahui lamentó lo sucedido y se arrepintió más que nunca de haber acortado su nariz. Una noche soplaba el viento y se escuchaba el tañido de la campana del templo. El anciano Ñahui trataba de dormir, pero el frío que comenzaba a llegar se lo impedía. Daba vueltas en el lecho tratando de conciliar el sueño, cuando sintió una picazón en la nariz. Al pasarse la mano, la notó algo hinchada e incluso afiebrada. Debo haber enfermado por el tratamiento. En actitud de elevar una ofrenda, ceremoniosamente sujetó la nariz con ambas manos. A la mañana siguiente, al levantarse temprano como de costumbre, vio el jardín del templo cubierto por hojas muertas de las breñas y los castaños, caídas en la noche anterior. El jardín brillaba como si fuera de oro por las hojas amarillentas. El sol empezaba a asomarse. Ñahui salió a la galería que daba al jardín y aspiró profundamente. En el momento sintió retornar una sensación que había estado a punto de olvidar. Instintivamente se llevó la mano a la nariz. Era la nariz de antes, con sus 16 centímetros. Ñahui volvió a sentirse tan lleno de júbilo como cuando comprobó su reducción. Desde ahora nadie volverá a burlarse de mí. Así murmuró para sí mismo, haciendo oscilar con delicia la larga nariz en la brisa matinal del otoño. Reinosuke Akutagawa. Es una lección, ¿no? Es una lección de vida que a veces nos da con la desconformidad que sentimos de repente de nuestro aspecto físico, de lo que somos y que queremos cambiar de cabello, el que lo tiene ondulado, lo quiere liso, el que tiene color de piel se queja, el que tiene de repente su fisonomía delgada o un poquito más ancha se queja. Entonces simplemente hay que mejorar interiormente y en cuanto a lo físico, tratar de conservarlo con la salud de vida, con la prudencia de vida. Bueno chicos, eso se lo dejo para que ustedes reflexionen. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Resuelvan sus tareas. Gracias y muchísimas bendiciones.